tarde, son las 5 en punto y nosotros arrancamos un martes sensacional. Hace calorcito en la capital, déjeme decirle que hoy está haciendo bastante sol, está haciendo mucho calorcito y esperamos que toda la buena vibra y la energía que nosotros tenemos para compartir llegue hasta sus hogares. Hoy tenemos un día muy especial, Ecuador es pionero en una iniciativa que nos enorgullece compartir, mi doc. Así es, querida Choco, buenas tardes, como todos los martes, Salud Veterinaria. Ya estoy aquí, junto con Nia, el espíritu navideño a tope, pero el clima no nos ayuda porque hace un calor. Pero no es solamente aquí en Quito, es en todo el Ecuador. Las nubes se fueron, se esfumaron. Por fiestas de Quito estuvo chévere que no llueva, porque siempre llueve, pero ya, San Pedro, acuérdate otra vez de nosotros. Esas nubes están súper fuertes, súper fuertes. No he visto nubes desde el domingo, creo yo, en esta ciudad. Y hay que tener cuidado con la radiación y las quemaduras de sol, no solamente a nosotros, sino también con nuestros animalitos. Tengan precaución con los golpes de calor. Y también hidrátenlas, hidraten a sus mascotas. No, doctor, esa agua está ahí desde ayer. ¿A usted le gusta tomar agua asoleada? No. Entonces, hidrate a sus animalitos. Fresquito. Y a propósito del tema de hidratación, es el tema que vamos a hablar hoy, porque el día de mañana, 10 de diciembre, se festeja o se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Y Ecuador somos uno de los primeros países a nivel mundial y el primero en la región que en la Constitución del 2008 estableció derechos a la naturaleza y entre ellos los animales. Por eso aquí en el país, si es que usted se porta mal con un animal, tabla, hay tabla. Y eso vamos a estar hablando el día de hoy con especialistas en el tema. Bueno, entonces le invitamos a que se quede con nosotros porque obviamente tenemos muchísimo que ofrecer. Nia ya está navideña, nosotros también ya estamos. Yo como que vine hoy día ya medio como de duendecita navideña también. Yo no sé si soy una duendecita navideña o soy un jalapeño, no sé. ¿O el Grinch? O puede ser el Grinch, o también, ¿sabes qué también puede ser? Puede ser un pimientito. Un pimiento verde, no lo sé. Pero bueno, ya estamos listos nosotros el día de hoy. Pero sabes que a mí me encanta el espíritu navideño de los camarógrafos. En la cámara que vuela y que nos hace el enfoque, hay un bombillito colgando, solo uno, demostrando todo el espíritu navideño. Miren. Así que sí, es un ahí detalle, está, miren, es un detallito navideño. Es un detalle, Miren, que no se note eso, es miren, eso. Ahí está, vuela el bombillo junto con la pluma. Qué lindo. Oiga, ¿qué va a hacer por Navidad? Yo suelo pasar aquí en Quito con mi familia, entonces la cena navideña con la familia. En Veterinaria Petco también vamos a tener una cena con el personal, como siempre, para fomentar un poquito este espíritu. Y te cuento que el pavo lo cocino yo. Ahí donde me ven. No me diga. ¿Y qué tal le queda? Me dicen que rico. Todos los años me piden que lo cocine, así que asumo que es bueno o me saben mentir bien para que les lleguen los bonos navideños. Una de dos. Ay, queremos saber cuáles son los planes para estas Navidades. Mándenos las fotografías de sus gatijos o perrijos navideños también. Tal vez ya ellos están listos igual que Nia. Y recuerde que si tal vez usted quiere hacerle una peluqueada a sus perritos, a sus gatitos, bañarlos o llevarles a un control médico veterinario, ¿a dónde los llevamos, Doc? Así es, querida Choco, nos pueden visitar en Veterinaria Petco. Si es que usted recién nos está encontrando en la pantalla, yo le digo dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la avenida América y Abelardo Moncayo, esquina en el sector de la Rumipamba, en la ciudad de Quito, en el sector norte. Nuestro número de teléfono es el 098 45 28 300. Tómele foto, anótelo, le repito, el 098 45 28 300. Y nuestras redes sociales son Veterinaria Petco. Ahí está, Instagram, Facebook, TikTok, porque usted sabe muy bien que en Petco los queremos, los cuidamos y tiene que estar pendiente porque a partir del 2026 se vienen cambios. Ay, sí, se viene un refresco súper chévere. Muy bien. Pero, Doc, esa no es la única página que deberíamos seguir. Porque esa es la página veterinaria, ¿no es cierto? Así es. Pero usted también tiene una página personal donde tiene un grupo de personas seleccionadas. Es un grupo VIP, para que usted sepa, en donde hay información valiosa, donde hay consejos que usted puede también tomarlos y que, desde luego, va a estar en un contacto más cercano con usted, mi Doc. ¿Cuál será? Así es, Choco. En mis redes sociales del Vet Arturo, yo chismeo con ustedes. Somos más cercanos, usted comenta, yo le respondo. Puede encontrarnos como el Vet Arturo en Instagram y TikTok. Pero en Instagram tenemos la Manada VIP, que es un grupo exclusivo en donde damos consejos y también doy detalles específicos para usted. Sobre todo el tema que estamos tratando esta semana es cómo manejar a nuestros animalitos
ante la pirotecnia, porque si es que Eso. usted vio el programa anterior del martes, sabe muy bien que la pirotecnia no se trata igual a todos los animalitos, sino que hay que analizar el caso. Y te cuento que ya hemos tenido algunas consultas en la veterinaria al respecto y nos hemos dado cuenta que muchos eventos no funcionaban porque los tutores no saben cómo manejar esa crisis. Yo sí puedo decirle, Doc, que luego de nuestro programa entendí que hay algunos artículos, y casi, perdonen que casi me caigo, hay algunas herramientas que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo la medicina natural de la que habíamos hablado, que hay este tipo de esencias, no sé si son esencias, ¿cuál sería la palabra exacta? Aceites, que podemos utilizar con nuestros gatitos y nuestros perritos, así que por favor vaya y utilícelos de esta manera. Ahora, vámonos con... El Open de Acolitas. Muy bien, señoras y señores, a continuación vamos a empezar de inmediato con Acolitas. Veamos. Hoy les quiero compartir algo que realmente nos emocionó muchísimo junto a producción cuando lo estuvimos revisando. Y es que compartimos estas imágenes para recordar por qué es urgente proteger y denunciar el maltrato animal, pero también para contar la buena noticia. Este es un caso que tuvo una segunda oportunidad y terminó siendo todo un éxito. ¿De qué se trata? Lo descubrimos juntos. Este video muestra el nivel de violencia que sufrió Ninja en abril de este año, antes de que la unidad de bienestar animal interviniera y lograra rescatarlo. El hecho de ver que un padre violente a un animal delante de sus hijos quiere decir que estos niños crecerán pensando que esto es normal y que no pasa nada. Por estos hechos, su antiguo tutor fue sancionado por la Agencia Metropolitana de Control, con una multa de $4.700. La entidad determinó que se trató de una infracción muy grave según el Código Municipal, al provocarle daño y sufrimiento de manera intencional. Fue un proceso bastante complicado, ¿no? Porque era un perrito bastante ansioso, a veces era como desconfiado, poco a poco fue tomando confianza con los otros animales, con el personal del centro. Pero su historia dio un giro. El 13 de octubre, la vida de este pequeño cambió definitivamente, cuando Dani y Michelle decidieron adoptarlo y brindarle una segunda oportunidad. Llegamos literalmente por una publicación en medios de comunicación sobre un gatito. Y simplemente esperamos a que nos den la oportunidad de ir a ver un gatito, una gatera, pero antes de llegar ahí estaban todos los perritos. Ese mismo día la pareja adoptó a Duque, un gatito que también fue víctima de maltrato. Un adulto mayor lo utilizaba para subirse a los buses y pedir dinero, asegurando falsamente que pertenecía a un refugio. Como símbolo de un nuevo comienzo, también le dieron un nuevo nombre. Ahora Duque y Eubalto comparten hogar. Al comienzo tuvimos que dormir en la sala, sí, con él, para que él se vaya acostumbrando a nosotros y vaya tomando confianza. Estas son las muestras que con amor y paciencia los animales de compañía no solo se rehabilitan, pueden volver a confiar y empezar una vida digna y feliz. Historias que nacen del buen corazón y el buen actuar de las personas. Siempre la moneda tiene dos caras, Doc. Así es. A veces pasa que la crudeza, la dureza que tiene el corazón, algunos seres humanos, hacen que brinden lo que tienen dentro de sí. Y entonces esa maldad se ve reflejado en el maltrato animal. Qué bueno que después de la acción oportuna, estas historias pudieron cambiar. Y a día de hoy, tanto el gatito como el perrito tienen una familia que está dispuesta a brindarles una segunda oportunidad. Y Choco, hay que tomar en cuenta que este tipo de casos son esenciales para darnos cuenta que como sociedad no estamos preparados para tener un animal de compañía como es debido. Hay iniciativas actualmente en Europa, sociedades mucho más avanzadas que nosotros en la que es conservación animal,
donde están proponiendo que si es que tú vas a tener un animal, tienes que ser evaluado de forma psicológica y debes demostrar que tienes la capacidad para poder tener este animalito. En Alemania, por ejemplo, en Suiza, si tú tienes un animal, tienes que pagar un impuesto en el cual tú te asignas o te acreditas como tutor de este animalito, no como dueño, porque los seres humanos no somos dueños de una vida, pero sí somos tutores y los cuidamos. Entonces, si es que algo sucede con este animalito, te cae la multa. Y así también controlan que los animales no estén con gente irresponsable, porque si vas a pagar un impuesto por tener una mascota, no cualquiera lo puede tener. Son cositas que ayudan. Por ejemplo, en España es importantísimo que tú demuestres anualmente que tu mascota ha tenido controles médicos de forma recurrente. Uy, la mitad de las personas imagínate, aquí en Ecuador, el perro. Aquí en Ecuador ya te estaría medio país multado, porque yo vivo diariamente y ahorita en diciembre, y quizás usted en casa también es parte de ese grupo. Si lo es, jálese las orejas y vaya corriendo a cuidar a su animalito. El consentido, el mimado de la casa, que va a peluquería una vez al año. Y tú llegas a la peluquería y le ves un solo guaype lleno de motas, pero trátelo bien, es del consentidito de la casa. O es un perro viejito que dicen, doctor, es la vida, es mi vida entera. Por favor, doctor, no le vaya a hacer daño. ¿Nunca le han vacunado? Nunca le han hecho un examen de control y el pobre animal vive con un dolor crónico a nivel de sus huesos. Lo que pasa, Doc, es que tener un animalito no es solamente una cosa de tener deseo de cuidar de un animal, de mantener compañía en casa, sino que es una gran responsabilidad. Hay que tener en cuenta el presupuesto económico que necesitamos para poder tener una mascota, porque tanto en veterinaria como en comida y cuidados hay un presupuesto y un dinerito que hay que invertirle a ese animalito. Por otro lado, también el tiempo de calidad que requiere. Si un niño necesita de nosotros, imagínese un animalito que ni siquiera sabe lo que desea o no puede comunicarse. Por eso el día de hoy nosotros queremos dar ese llamado de atención para que podamos llamar y despertar la responsabilidad y la conciencia de una tenencia responsable. Con esto nos vamos a un cortecito comercial, pero regresamos. Hoy es un programa muy especial, así que quédese que ya volvemos. Y hemos regresado del corte y el tema de hoy puede ser o sonar un poco molesto para ciertas personas porque no nos gusta cuando nos colocan un poquito la soga al cuello, por así decirlo. Pero hay que tomar en cuenta que aquí en Ecuador hay leyes que respaldan y que nos obligan a seguir ciertos lineamientos, porque sí, aquí en Ecuador tenemos entidades que ya regulan y protegen a los animalitos. Pero antes de entrar con nuestra invitada, quiero explicarles de dónde vienen estas ideas. Estas ideas vienen de que a alguien se le ocurrió o las leyes están basadas en algo que está estudiado y establecido en bienestar animal. Y el día de hoy quiero volverles a hablar de las 5 libertades. Estoy con esta cámara, ¿verdad? Sí, ya. Con las 5 libertades que vemos aquí en la pantalla. Las he escrito para que usted les tome foto y si es posible las enmarque en su casa. Las 5 libertades son propuestas o son escritos que indican que un animal tiene que cumplir estos aspectos para hablar de bienestar animal y no hay maltrato. Vamos a empezar primero con la de hambre y sed, que es la más básica. Vamos anotando. Animalitos deben estar libres de hambre y sed. La siguiente es libre de incomodidad. ¿A qué me refiero? Que deben tener un lugar digno en donde poder vivir, un lugar digno en donde poder habitar. No la terraza de su casa, no el patio trasero en donde a duras penas usted le ve, no un hueco, un cuarto todo el tiempo encerrado, no una jaula. Luego tenemos libres de dolor y enfermedades. Usted como tutor o tutora de un animal tiene la obligación por ley de llevarle a cuidados veterinarios constantes, no cada vez que se enferme, sino también para realizar medicina preventiva. Luego tenemos el diestrés, porque mucha gente ahora en este ámbito también de fanatismo con los animales piensa que los animales no pueden tener nada de estrés y miedo. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y el diestrés? El estrés es un tipo de
situación que hace que el animalito se sienta incómodo por una temporada específica y que no se puede controlar, o si se puede controlar se la debe cambiar inmediatamente. En cambio, el diestrés, y es un estrés patológico, cuando nuestro animalito tiene un miedo patológico a ciertas circunstancias, cuando ha sido maltratado, cuando está siendo abandonado, todo esto entra en el diestrés, estrés patológico. Luego tenemos el comportamiento natural. Los animales tienen que expresar su comportamiento natural dentro de lo posible. ¿A qué me refiero esto? Deben ladrar. Ustedes deben, en el caso de los gatos, darle las comodidades para que se sienta cómodo en su casa y poder también tener un ambiente adecuado para que puedan expresar su comportamiento como especie. Basado en estas 5 libertades, aquí en Ecuador se han creado ciertas leyes y se han creado ciertos estamentos que debemos cumplir. Específicamente vamos a tomar en cuenta que en la Constitución del 2008 se dan derechos a los animales. El COIP, que ya nos van a explicar qué es el COIP, la especialista en el tema, en el artículo 249, 250 y 251 establece ciertas sanciones para las personas que maltratan animales. Y los municipios en el Ecuador tienen la obligación de tener leyes que protejan y respondan ante maltratos animales de fauna urbana y fauna silvestre. Ustedes se preguntarán, doctor, o sea que ahora vamos a tener que vivir bajo estas leyes y tener miedo. No, por eso estamos el día de hoy aquí, para poder aprender, y como nuestra invitada especialista en lo que son leyes, en lo que es la Constitución, el COIP, las ordenanzas municipales, nos va a indicar un poquito cómo entender este mundo de leyes que en lo personal tampoco lo entiendo muy bien. Por eso doy la bienvenida a Tania Rivera, que es especialista en Derecho Constitucional y Derecho Procesal, miembro del Movimiento Animalista Nacionalista. Bienvenida, Tania, doctor Siete. Hola, doctor. Soy Tatiana Rivadeneira. Ah, perdón, Tatiana. Tatiana Rivadeneira. No hay problema. Solo para aclarar. Disculpa, no te preocupes, más bien disculpa. No, estamos hablando sobre las leyes con los animales, pero mucha gente se siente un poco confundida, pero nos encanta decir que Ecuador es pionero en esto de los derechos animales y que les dimos una presencia en una constitución a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, realmente gracias a la Constitución del Ecuador, que nosotros establecimos en esta Constitución en un año 2008, imagínate ya tantos años que ha pasado. Mucha agua pasada. Fuimos los primeros en el mundo de reconocer a nivel constitucional a la naturaleza como sujetos de derechos. Entonces, si nosotros pensamos en todo lo que tiene que ver naturaleza, pues aquí hay varios reinos de vida, entre ellos el reino Animalia, que es el reino de los animales. Todos pues los elementos y componentes de la naturaleza están protegidos por la Constitución. O sea, nos referimos también a los bosques, a los árboles, a las montañas, flora, a manejo de ecosistema. Fauna, hongos, el reino del fungi, todos estos reinos son protegidos a nivel constitucional en el Ecuador. Entonces, lo importante de esto es que los animales en el Ecuador son un sujeto que nosotros no lo tenemos que ahora tratar como cosas, como siempre en la historia del derecho, en la historia que nosotros hemos visto cómo se han desarrollado las leyes, pues siempre les han considerado como cosas. Tatiana, ¿eso vendría a entenderse lo que es un sujeto de derecho? Por supuesto. ¿Pero que viene sí. a ser igual al ser humano o no en cuestión de derechos? Por supuesto que no. Okay. Evidentemente, lo que trata la legislación, y cuando hablamos de derechos de los animales, venimos a hablar de cómo en sus ciclos vitales, como dice la Constitución, como en sus funciones, como en su estructura, cómo nosotros garantizamos que este ser vivo, el animal, la especie que sea, el ser vivo en su individualidad, inclusive, no en su generalidad, sino en su individualidad, tienen derechos. ¿Y cómo los vamos a proteger? Los vamos a proteger. Tú has mencionado ya libertades. Estas libertades, por ejemplo, que les tengamos libres de sufrimiento, libres de hambre. ¿Cómo garantizamos el derecho a que puedan tener este derecho a una alimentación? Otorgándole la alimentación, pero
lo interesante de todo esto, del desarrollo que ha existido, no solo a nivel constitucional, sino también la Corte Constitucional, tuvo un acierto de emitir, en el caso de Estrellita, pues ya un desarrollo mayor, una explicación mayor de cuáles son los derechos y cómo vamos a venir a proteger estos derechos a los animales. Esto en el año 2022 salió esta sentencia, y lo interesante de esto es, por ejemplo, ya no es suficiente decir que tienen derecho a la alimentación, sino también a este tema de la nutrición. Claro. Nosotros vamos a garantizar que los animales, pues, y todo esto está conectado, la conectividad de los derechos habla de que no solo nosotros les vamos a dar un alimento adecuado, sino esto también viene a garantizar el derecho a la salud. Por eso se conectan los derechos. Entonces nosotros estamos dando una buena alimentación, un buen trato, en las condiciones dependiendo de la raza, de la especie, todas estas cuestiones que tienen que ver, porque no es suficiente nosotros decir, bueno, le estamos dando de comer. Como vemos que hay animales en la calle que comen, que les dan pan. Están comiendo. Están comiendo. Pero no Entonces estamos, podríamos decir claro, que le estamos garantizando el derecho a la alimentación. Pues no, evidentemente esto es lo interesante del desarrollo y de lo que está pasando en el Ecuador, porque esto es importante que se refleje a nivel mundial, es decir, nosotros estamos hablando ya les reconocemos derechos, pero a su vez necesitamos que estén en leyes, cómo vamos nosotros a aplicar, cuáles son los órganos del Estado que son los competentes para esto. Para eso también tenemos pues las ordenanzas que emiten los municipios y toda esta cuestión que es importante. Y política pública, que es un poco cuando nosotros ya cerramos las garantías a estos derechos constitucionales. Y Tatiana, justo ahí viene mi pregunta, porque es muy común que la gente diga, la Constitución, el COIP, la ordenanza, ¿a quién hago caso? ¿Qué hace cada entidad en el ámbito de proteger los derechos de los animales? En la Constitución nos has dejado en claro que dice, a ver, en Ecuador debemos buscar las formas de garantizar un derecho al animal, pero ¿y ahora el COIP qué hace con estos artículos? Bueno, esta ya es como un siguiente escalón. En primer lugar está la Constitución, siguiente escalón están las leyes, y ahí está la ley que es, bueno, en este caso es un código, el Código Integral Penal, que es el que nos sanciona delitos tales como que afectan a la integridad, que afectan a la vida. Y estos también están amparados y vienen a proteger a los animales. Por ejemplo, el tema de la integridad es, en el Ecuador está prohibido maltratar a los animales. ¿Qué es maltrato? Maltrato, ya un poco venimos hablando para conectar con el tema que estamos hablando de la alimentación. No darle el alimento a las horas adecuadas, toda esta situación que le provoca sufrimiento a los animales, evidentemente eso se consideraría maltrato. No darle las condiciones adecuadas, el entretenimiento, el libre comportamiento que tienen los animales. Todas estas cosas, si nosotros no les garantizamos, pues podríamos considerar que son maltrato. También viene a sancionar, disculpa, justo eso te iba a preguntar. para mencionar el tema de los estos. El abandono y la muerte. El COVID ya sanciona como tal. Sanciona, y sanciona con delito de prisión, o sea, las personas que vengan a abandonar, y además, obviamente, la muerte, que es un tipo que viene a proteger a la vida, evidentemente, entonces se sanciona con prisión. Y en Ecuador ya ha habido casos de llegar a la prisión, porque multas ya sabemos, multas económicas, pero ya se ha aplicado esta forma de sanción con prisión. Sí, por supuesto, ya han existido varios casos, e incluso el tema de sancionar muerte en el COIP es anterior al reconocimiento incluso de los derechos en la Constitución. Entonces, han existido algunos casos. La verdad es que todavía estamos, yo te diría que no tenemos esta sensibilidad incluso de poner demandas cuando nosotros le vemos a nuestro vecino haciendo alguna cuestión. Creo que, y hablo de sensibilidad porque de verdad es hacer un esfuerzo, llevar a la justicia y toda esta situación para que se llegue a justicia en estos casos. Hay que tomar en cuenta que como sociedad estamos avanzando bastante en eso, porque ahora ha pasado también que hay el abuso, y he tenido casos que vivirlo en la veterinaria, de que graban cualquier cosa y ya es denuncia. Si es que el animal ladra, es denuncia. Pero ventajosamente por esta cultura que estamos tomando, por el hecho de que el maltrato animal no se debe permitir, también se han encontrado casos como los que pudimos ver el día de hoy, que aplican y que se pueden sancionar,
Y hay entidades, en este caso municipales, en caso de la ciudad de Quito, tenemos de la Unidad de Bienestar Animal, quienes son los que dieron en adopción, en este caso a los animalitos del reportaje. ¿Todos los municipios deben tener ordenanzas de este tipo o solamente en este caso ha sido iniciativa de Quito, Guayaquil, Cuenca? Bueno, a ver, respondiendo a la primera pregunta, los municipios, es decir, las alcaldías en el Ecuador tienen la competencia de fauna urbana. Okay. Entonces, la fauna silvestre la tiene el gobierno central, que es el Ministerio del Ambiente el que viene a conocer estos casos. Es importante tomar en cuenta. Como para diferenciar. Por eso en las ordenanzas, cuando nosotros vemos las regulaciones que existen, es de fauna urbana, que vemos que básicamente en su mayoría se habla de animales de compañía. Perros y gatos. Perros y gatos, y bueno, obviamente hablamos de otros tipos de fauna urbana que existen en nuestros alrededores, sin embargo, es un poco más difícil explicar esta situación. Sin ¿Vendrían a embargo, ser palomas, también estos animalitos? Por supuesto que sí. Los pajaritos que están en nuestras zonas urbanas, sin embargo, también tenemos que considerarlos, pero en su mayoría más se regula en animales de compañía. O vemos que la regulación a lo largo de las ordenanzas es más dirigido hacia los animales de compañía y la mayoría de cantones en el Ecuador, no recuerdo cuál es el número exacto, pero son 200 y pico cantones que existen en el Ecuador. La mayoría de estos cantones ya tienen ordenanzas de fauna urbana, o sea que ya están regulando, están controlando, se están autonormando con referencia de cómo van a hacer el trato. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Quito, tenemos nuestra ordenanza número 19 del año 2020, en la que, por ejemplo, si nosotros vemos estos maltratos de los vecinos, de los animales de compañía, podemos ir a la Agencia Metropolitana de Control porque existen varios tipos de infracciones o sanciones que podrían aplicarse en la ordenanza municipal que tenemos. Hay que tomar muy en cuenta eso. Y Choquito, tengo entendido que tienes una pregunta para Tatiana. Muchísimas gracias, Tatiana, por tu participación el día de hoy y por darnos a conocer estas herramientas tan necesarias. ¿Qué es lo que pasaría en el caso de que dentro de la Constitución como tal nosotros vemos que hay un animalito que está siendo agredido, algún animalito que está en malas condiciones y demás? ¿Cuál es el procedimiento que una persona debería seguir correctamente y qué procede después con la persona que ha maltratado al animal? Los como les comento, existen varios mecanismos. El primero que les podría decir es en el municipio, en los municipios, en Quito particularmente, que voy a hablar porque estamos aquí, pues existe la Agencia Metropolitana de Control que sanciona el maltrato. Es decir, nosotros podemos ir a poner una denuncia dentro del municipio y ellos van a conocer el caso. Estas son sanciones administrativas, pero también existen las sanciones penales que ya habíamos hablado. Se pone una denuncia que se llama acusación particular hacia la persona que ha causado el maltrato al animal, pues se le entrega, bueno, no se le entrega, se le pone una denuncia en la fiscalía y la fiscalía va a empezar a conocer estos procesos y ahí determinar si existen o no existen sanciones. ¿Por qué? Porque a veces hay abusos, como tú dices, toman cualquier video, cualquier cosa, no sabe si realmente era esa o no esa persona. Entonces, siempre tiene que haber un debido proceso. La fiscalía va a entrar a conocer esto y evidentemente pues se determinará si existe o no existen sanciones. Es importante tomar en cuenta que en el país hay procesos, hay establecimientos, hay entidades que están encargadas de la protección y hacer cumplir los derechos de los animales y también poner las multas y las sanciones a quienes sean necesarios. Pero esta vez vimos la perspectiva desde la ley. Pero ahora quiero, Choquito, invitarte a que me muestres la perspectiva desde la protección, desde el trabajo de campo del día a día que implica la protección animal. Así es, amigos, y nosotros estamos gustosos de recibir a un gran invitado el día de hoy. Su nombre es Martín Bustamante, él es director del Zoológico de Quito, con quien hablaremos un poco acerca de la preservación de los animalitos, los cuidados que ellos tienen y cómo podemos ayudar a rescatar a ciertos animalitos. Así que, primero que nada, gracias, Martín, por tu compañía el día de hoy. Quisiéramos empezar hablando sobre todo sobre el contrabando de la fauna, por ejemplo. ¿Qué tan común resulta el poder encontrar animales que no son permitidos venta libre y sin embargo lo hacen? Bueno, primero un saludo, es un gusto estar aquí en Televisión Pública compartiendo este espacio y estas reflexiones respecto a cómo
cuidar, cómo respetar, cómo convivir con la vida animal. En torno a lo que tú me preguntas, en nuestro país sí lamentamos todavía una gran cantidad de animales víctimas del tráfico, víctimas del mascotismo y víctimas de diferentes tipos de maltratos. Y quiero también hacer énfasis en esto, que son animales vulnerados, ¿no es cierto? Tatiana nos comentaba justamente respecto a los derechos que van adquiriendo los animales y esto que culturalmente nosotros estamos construyendo, ¿no? Cómo poder convivir de mejor manera con los animales, en este caso con los animales silvestres. Recurrentemente vemos eso, ¿no? La autoridad ambiental y la autoridad policial retienen, por ejemplo, en puntos de carretera, lugares que salen desde la Amazonía, donde hay control, bueno, un mono, una tortuga, una lora, un cuzumbo, una serpiente. Son animalitos prácticamente de la selva que se pretende llevar a ciudad. Sí, este es quizás la práctica, ¿no es cierto? Estos animales que son un poco más raros, es como una mascota excéntrica, ¿no es cierto? Entonces ahí hacer ese llamado a la gente, a la ciudadanía. Tenemos a los perros y a los gatos que pueden ayudarnos a generar esa relación con los animales. Estos otros animales, como las serpientes, las loras, las tortugas, los monitos, deben permanecer en los bosques, que es el lugar en el que tienen que estar y en el que ayudan a los bosques a funcionar. Ahora, ¿qué pasa con un animal que ha sido sacado de su hábitat? Lo hemos domesticado, no es lo normal, se hace la denuncia y ese animalito, ¿en cuánto tiempo normalmente puede volver a ser soltado en su hábitat natural? Me imagino que hay algún tiempo como de carencia en donde tal vez el animalito no se puede adaptar debido a que lo hemos humanizado de alguna manera. Sí, bueno, y tú haces esta pregunta que es súper importante porque los tiempos pueden ser muy largos. Si nosotros seguimos cada vez más normas y más parámetros que se plantean a nivel internacional. Y aquí decir un aspecto que es bien importante. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pone directrices para restablecer animales del medio natural. Uno de esos es el sanitario. Recordemos lo que pasó en 2019, 2020 con la pandemia, ¿no es cierto? Son enfermedades que saltan de un animal a otro, siendo nosotros el que recibimos en ese momento, ¿no es cierto? Entonces ellos plantean un semáforo amarillo y rojo a veces, diciendo, bueno, no siempre se puede devolver a los animales a la naturaleza porque no sabemos qué enfermedades tienen, por un lado, y porque no sabemos de dónde vienen, que es del otro, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante tener esto en consideración. No siempre se puede y ojalá pudiésemos tener el conocimiento de dónde vienen, pero yo les voy a poner un ejemplo. En el inicios de este año 2025, nosotros pudimos devolver al medio natural una loba de páramo que estuvo 6 meses en el zoológico, ¿sí? Estos 6 meses de pasantía se dieron ¿por qué? Porque ella venía con enfermedades propias de perros que viven con humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa lobita fue domesticada? No fue domesticada, pero aprendió muy rápido a vivir cerca de humanos y a comer cerca de humanos. Alteramos la naturaleza prácticamente del animal. Exacto. De su vida silvestre. Exacto. Entonces, aunque no estaba mascotizada propiamente, estaba adquiriendo costumbres muy relacionadas a los humanos. Y eso sucede también con otros animales, ya podemos hablar de eso más adelante. Pero ¿qué es lo que pasó? Entonces, bueno, 6 meses bajo cuidado del zoológico, muchos exámenes clínicos, eso fue una gran inversión de tiempo, de trabajo y de recursos, pero finalmente el animal pudo volver a los páramos del Cayambe, que era de donde venía. Ahí pudimos completar. No siempre se puede, en este caso sí, porque sabíamos de dónde venía y porque sabíamos que el animal además estaba sano, ¿sí? Pero no siempre. Y esto es algo que cada vez se vuelve más común. Tenemos recurrentemente en nuestro país un conflicto entre los osos andinos, los osos de anteojos que llamamos, porque cada vez están más cerca de la gente y cada vez aprenden más, por ejemplo, a comer vacas. ¿A qué se debe eso? ¿Es porque nosotros nos acercamos o porque ellos nos perdieron el miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Es multifactor, sí, y ahí hay varias cosas que inciden. Una es que estamos cada vez más cerca de los bosques, de los ecosistemas y de los... El humano invade. Y del hábitat. Somos una especie invasiva y por eso hemos llegado a todos los puntos de este planeta. Y por el otro lado, yo creo que también, y soy optimista, porque creo que el haber tenido la tipificación del delito contra la vida silvestre hace que la gente diga, bueno, no hay que matar a los animales. Exacto. Aprendamos a convivir. Y yo creo que ahora la gente se abstiene un poco más. Si bien todavía se da, pero yo creo que antes éramos un poco más agresivos y ahora la gente todavía tiene esa duda.
Esa es tu percepción. Mi creencia un poco optimista, ojalá. Ay, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Martín, hay otra pregunta que surge y es que unos amigos televidentes nos escriben y nos dicen: buenas tardes, los loritos que venden en los almacenes, ¿son legales? Este tipo de animalitos y pájaros que están en cautiverio, que están dentro de las jaulas, que parecen ser tan bonitos, pero que claro, para poder admirarlos de cerca tenemos que mantenerlos encerrados. Un poco cruel dentro de todo. ¿Es esto legal? ¿Se podría denunciar algo así? ¿O es que ya está tan naturalizado que esto ya se pasa por alto? Sí, es algo que está naturalizado y que tiene un origen ilegal mayoritariamente, y creo que en nuestro país siempre es de origen ilegal, porque pueden ser dos casos. El uno es animales que fueron extraídos del bosque, animales que fueron sacados de la naturaleza y en donde ya hay un delito. Y el otro es animales que han sido reproducidos en zoocriaderos y zoocriaderos que no están autorizados para estos fines. Entonces, esta comercialización es también parte de esos delitos que se tipifican en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sí, cuando nosotros vemos loritos, generalmente en las tiendas de mascota, que también es un concepto un poco complicado, se venden estos animales australianos, son periquitos australianos que vienen de zoocriaderos que no tienen documentación que certifica su legalidad. Ahora, hablando del zoológico como tal, ¿cuáles son las especies que llegan para ser rescatadas o para ser tratadas dentro del zoológico? ¿Y cómo ustedes eligen qué tipo de animales entran en la institución como tal? Bueno, ahí nosotros, déjame decirte que de alguna manera no hacemos distinción entre un animal u otro. Somos un zoológico de puertas abiertas. Que necesite, el que llegara a necesitarlo. El que llegara a necesitarlo. El día de ayer tuvimos una entrega por parte de la autoridad policial, un animal que provenía del aeropuerto, provenía del comercio internacional, entonces era un animal exótico, propio de otros lugares. Pero nosotros principalmente recibimos a los animales propios de nuestro país. Ese es nuestro énfasis. El zoológico de Quito tiene ese interés en trabajar mucho con la fauna nativa, con la fauna propia, ¿no? Y nosotros ahora estamos cerrando un año que ha sido un poco, nos ha revolcado este año, porque tuvimos, bueno, muchos animales en situación de rescate y nos llamó especialmente la atención estos 3 casos distintos de cachorras de oso andino. Y allá se ha volcado nuestro trabajo. Estamos construyendo un espacio nuevo para los osos para que deje de ser un poco el zoológico tradicional en el que los osos están aquí al frente mío, casi que en una vitrina. Bueno, estamos construyendo un recinto, un hábitat en la quebrada. Si es que le ves al oso, bien, y si no, también. Claro. En una quebrada que además es como el hábitat natural, ¿no? Es como dejarlo vivir de forma natural para que él pueda disfrutar de sus días. Sí, lo más parecido a lo natural, sabiendo que fueron cachorras que no pudieron regresar al medio natural y aprender lo que debían de sus madres. Entonces vamos a recrear de alguna manera el hábitat de la mejor manera posible. Y bueno, son estos, pero también son muchos otros los casos que hemos recibido. Ayúdanos con un mensaje final. Hoy día queremos que este momento sea especial para nuestros amigos televidentes. Me gusta mucho saber que el Ecuador es pionero en poder decir: hey, nosotros estamos viendo la vida silvestre, nosotros estamos poniendo la atención a los animales. Los seres vivos merecen respeto. Rodeado de tantos animales a diario en el zoológico, ¿cuál sería el mensaje que nuestra audiencia podría escuchar de tu parte? Bueno, yo creo que es importante hacer énfasis en esto. ¿Dónde estamos? Ecuador, país mega diverso, pero la biodiversidad explota por todos lados y creo que además culturalmente hemos sabido y hemos podido relacionarnos con los animales en una relación respetuosa, ¿sí? Destaquemos y pongamos en vigencia y en valor esas relaciones respetuosas en las que no necesariamente estamos sobreponiéndonos a los animales, dominándolos o maltratándolos. Entonces, plantear una relación de coexistencia, de convivir y de cohabitar este planeta, cohabitar este país, cohabitar estas montañas y compartir los beneficios de estar vivos los unos y los otros. Me encanta lo que acabas de decir, muchísimas gracias. La visita de Martín Bustamante, director del Zoológico de Quito, en esta tarde. Vamos a vivir de manera responsable con la naturaleza y con todos los seres vivos que merecen y necesitan de nuestro respeto. Eso también es ser humanos. Nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Regresamos enseguida. Usted no se vaya a mover porque enseguida volvemos.
Ya estamos de regreso, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Hoy es un tema realmente muy interesante. Así que hoy queremos hablar acerca de por qué persiste dentro de nosotros y dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes, este espacio para los animales, para la biodiversidad y demás. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra trinchera, para poder colaborar para que esto tenga más conciencia? Por favor, si me puedes ayudar. Claro que sí. No, miren, primero, bueno, yo desde mi profesión, que soy abogada, sí es importante que tengamos esta conciencia de que hoy a los animales, ellos ya tienen derechos y garanticémoslos. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros, primero, tenemos una conciencia de que al animal le tenemos que proteger, le tenemos que dar una alimentación adecuada, una salud adecuada, respetar todo lo que tiene que ver su vida, que él esté bien, su bienestar integral. Entonces, cada uno de nosotros desde nuestro hogar. Y si no tenemos animales en nuestros hogares, nosotros vemos alrededor, inclusive en nuestra ciudad, pues lo mencionamos un poco, hay pájaros. Estos pajaritos, ¿qué necesitan? Necesitan el árbol, necesitan tener alimento, necesitan no tener una contaminación. Nosotros generalmente tenemos que romper perspectivas que ya, por ejemplo, en las veredas de nuestras casas ya no queremos árboles. O solo usamos, parte de, ¿no? Solo les queremos botar. No ponemos en nuestras terrazas plantitas. O sea, hay colibríes incluso que pueden llegar a nuestro balcón si nosotros ponemos la planta adecuada, el árbol adecuado, el alimento adecuado. Todos podemos ser parte, incluso desde nuestro metro cuadrado, un aporte a todo esto. Queremos dar más vida a los animales, queremos rodearnos más de animales. Si tenemos contacto con los animales, darles una vida adecuada. Pero si no los tenemos directamente, no tenemos animales de compañía, hay tantos animales alrededor en nuestra ciudad. Somos parte de, ¿no? Que podemos, evidentemente. Y hay que tomar en cuenta, la pregunta que va siguiente es ¿cómo diferenciamos entre un animal que es una mascota y un animal silvestre? Porque la gente a veces entiende, yo cogí este pajarito, lo metí en mi casa y es mi mascota porque le he criado todo el tiempo conmigo, porque lo encontré abandonado. ¿Cuándo encontramos esa línea muy delgada entre un animal que es una mascota o un animalito de fauna silvestre? Bueno, creo que tú lo has dicho bien, es una línea muy delgada en el que ejercemos este conocimiento humano, esta cultura humana que nos ha permitido, por ejemplo, tener relaciones con los animales, pero el momento en que lo hacemos desde la dominación ya se vuelve peligroso, ¿no es cierto? Y creo que hay que hacer esa diferenciación, cuándo es silvestre y cuándo es un animal de compañía, ¿no es cierto? Los animales silvestres cumplen un rol en el ecosistema, ¿sí? Son polinizadores, son depredadores, ayudan en la dinámica del bosque, moviendo a los árboles, rompiendo ramas para que el bosque siga funcionando. Los animales de compañía son animales que han vivido junto a nosotros, hemos evolucionado en conjunto, ¿no es cierto? Perros y personas hemos vivido los últimos 20.000 años juntos. Los perros no cumplen un rol en el ecosistema o no deberían cumplir un rol natural en el ecosistema. Lamentablemente los perros se nos han ido de control y están ejerciendo un impacto negativo. Quizás esa es la diferencia, ¿no es cierto? Los animales silvestres cumplen un rol en el ecosistema, los animales de compañía no. Y también hacer ese llamado a la gente, invitar. ¿Te gustan los animales? Bueno, a todos nos gustan. Quizás hay por ahí un perro, quizás hay por ahí un gato que necesita cuidado responsable, que necesita amor y además del cual nosotros vamos a poder también obtener mucho beneficio emocional al tener contacto con los animales. Y Martín, ¿por dónde va mi pregunta? Y también, Tatiana, si es que me lo podría responder desde la parte legal. A la veterinaria llegó la pregunta de una señora que pasaba por ahí y dijo, doctor, necesito que me oriente. Yo arriendo un departamento y la señora que arrendaba ese departamento tenía una pecera y la abandonó. Yo fui a ver el departamento y tenía los peces ahí. Fui a hacer la denuncia y la verdad, para mí eso es maltrato animal. Abandonó animales ahí 3 días sin conexión de oxígeno, sin filtrado. Algunos se murieron, otros vivieron. Yo quiero denunciar, pero no me hacen caso porque no es un animal de compañía, pero tampoco entra como fauna silvestre. Por ejemplo, en este tipo de casos, ¿cómo podríamos denunciar? Desde tú como biólogo, hacernos entender cómo puede ser esa diferenciación y en la ley, porque ahí sería un vacío legal, por ejemplo, ¿o no?
Sí, bueno, desde el punto de vista más biológico, quizás ahí, en efecto, los peces ornamentales pueden tener origen silvestre o pueden ser de estos criaderos, habría que ver si es que era autorizado. De todos modos, ya se convierte en un animal de compañía. Y ahí hay un criterio que es muy importante y es el del bienestar animal, ¿no es cierto? Que es lo que tú mencionas, Doc. ¿Vivían bien esos animales o ese abandono? Fueron abandonados. O ese abandono provocó un deterioro en la calidad de vida, en su salud, en las condiciones en las que vivían. Yo creería que va por ese sentido un animal de compañía abandonado. Pero claro, también en el aspecto legal. En la parte legal también quisiera, discúlpame antes de que respondamos, también saber, ¿todos los animales entran dentro de las leyes de protección animal? Todos. Todos. Todos, sin duda, pescado, todos. Sí, porque está contemplado dentro de la Constitución y esto es un poco como lo que hablamos en el bloque anterior. Todos los animales tienen, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un poco el que vendríamos aquí a conversar. Pero sí es importante decir que hemos, bueno, la palabra es domesticado determinadas especies animales, como es en el caso de los peces, que les tenemos en peceras, y que definitivamente a esa especie, por el pez que le tenemos igual en una pecera, le tenemos que dar las condiciones adecuadas que necesita esto, a pesar de que nosotros ya en estas especies, por ejemplo, ya las hemos hecho también domésticas y evidentemente pues por eso existe. ¿Sería fauna urbana? Sería fauna urbana porque por está dentro del esto. Sin embargo, no está permitido, incluso, insisto, esto sí quiero dejar claro, no está permitido el maltrato en ningún tipo de especies o el abandonarles. En este caso no se consideraría abandono, porque el hecho de que no le tenga un debido cuidado y lo que va a pasar es que se mueran. Y además estas especies son tan sensibles que lo que va a pasar inmediatamente es que se mueran. Si no les damos de comer unos pocos días, se van a morir. Entonces, eso sí está prohibido. Y definitivamente no... Es muy evidente cuando dejamos perros o gatos en las casas. Entonces, o les dejamos en las calles, que es abandono. Denuncia estaría bien. Estaría bien, por supuesto que sí. Mira que precisamente al 099-529-3016 llega el siguiente mensaje. Saludos cordiales, excelente programa y excelente tema. Si veo alguna criatura de alguna ave, por ejemplo, en la calle, ¿qué debemos hacer si está herida o queremos salvarla? ¿A quién se debe llamar y a dónde debemos acudir? Saludos de parte de José Grijalva desde Ambato. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, Turi, que está aquí en Quito, a las que se le llevan especies de fauna silvestre, porque las aves, pájaros, todas estas son especies de fauna silvestres que necesitan evidentemente una atención especializada, pero el 911 puede atender, mejor dicho, debe atender estos casos también de fauna silvestre. Eso es importante mencionar, el 911 es quien direcciona, porque ¿qué me ha pasado, Martín? Llegan a la veterinaria con palomitas, con colibrís y yo no puedo atender esos animales aquí, puedo recibirlos, pero a veces la gente dice, no, doctor, es que quiero que le atienda aquí o ver, no hay cómo, porque hay entidades establecidas. Y en este caso, Martín, ¿cuál es el manejo adecuado con estos animalitos? Bueno, creo que es súper importante lo que tú dices, hacer énfasis también, lo dijo Tatiana, el 911 es del canal regular, pedir a la ciudadanía que todo caso que implique vida silvestre sea reportado al 911. El 911 hace un primer triaje, el triaje es como este proceso en el que uno evalúa y dice qué es lo que está pasando y a dónde va. Entonces, uno de los lugares puede ser, por ejemplo, el Hospital Tueri de la Universidad de San Francisco. Estamos hablando de un reptil. Los colegas del Vivarium, por ejemplo, tienen mucha experiencia. Entonces, la policía sabe a dónde llevar. Si es que es un ave rapaz o una lora, van a decir, los colegas del jardín al lado. Si es que es un lobo o un oso o un cóndor, los del zoológico. Entonces, hay especializaciones y claro, cada institución tiene además su potencialidad. Nosotros tenemos nuestro hospital veterinario en el zoológico, nuestras zonas de rehabilitación que pueden permitir permanencias un poco más largas, ¿no es cierto? Claro. Dependiendo del caso. Tienen las instalaciones adecuadas, pero la pregunta que te quiero hacer antes de ir al corte, y eso es para ti, Tatiana, si es que el 911 no toma en serio mi denuncia, ¿qué debo hacer? Bueno, por eso lo mencionaba. Por ejemplo, hay hospitales veterinarios que atienden. Pero, por ejemplo, silvestre. ellos me dicen, es un pájaro, como que no moleste. ¿Puedo yo denunciar como no haber hecho bien el trabajo como entidad pública? Sí. Por supuesto que sí. Además, las llamadas al 911 están grabadas y uno puede decir, tal día, a tal hora yo llamo al 911 y ellos tendrán sus sanciones porque es una entidad pública del Estado. Y la Constitución garantiza los derechos a la vida de todos los seres vivos de este planeta, del Ecuador,
Antes de denunciar, hay que saber respetar. Eso es lo que necesitamos, comenzar a respetar a la vida como tal. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos enseguida en el último bloque leyendo sus mensajes y las últimas recomendaciones. Nuestro programa del día de hoy y queremos leer los mensajes que han llegado a través del 0995-2930-16. Nos dicen, saludos, los vemos desde la Amazonía. Un abracito y un besote grandote para ustedes. El tema es que en mi zona es muy común ver gente recogiendo loros bebés. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, una denuncia ahí es importante, pero también creo que hay que trabajar en este cambio cultural, ¿no es cierto? Esos animales son más importantes para todos en el bosque. ¿Sí? Así es. Necesitamos reafirmar eso como una premisa cultural, una premisa de vida. Y eso justo hablábamos en el corte contigo, Tatiana, que el cambio cultural es importantísimo. No solamente sancionar, sino concientizar a la gente. Y decir que la mascotización de fauna silvestre está prohibida, está penada y tiene una sanción de prisión. Ah, mira, puedes ir a la cárcel. Leyes, para que esto, yo creo que para que haya conciencia, está mal que nosotros tengamos esa costumbre de hacerlo por miedo, pero realmente las leyes tienen que ser supremamente rígidas para que así las personas tengan la sanción pertinente a cada uno de los casos. Miren lo que nos cuentan por acá. Es cierto lo que estaban conversando, se está perdiendo el hábitat. Yo vivo en Ibarra y no era común ver raposas y ahora las encuentro en el patio de mi casa, en los árboles de frutas que tengo. Y me da mucha pena porque a veces cuando las veía hace mucho tiempo no pasaba absolutamente nada, pero ahora los perros las cazan. ¿Qué es lo que ocurre cuando comienza a alterarse el sistema natural del ecosistema y comienzan especies como los perros a invadir espacios, las raposas a comenzar a alterarse? ¿Qué sucede? Bueno, tú lo mencionaste ahorita, el ataque de perros a toda la fauna silvestre es un problema actual muy grande. Recibimos raposas atacadas por perros, recibimos venados atacados por perros, recibimos lobos atacados por perros. Las zonas en donde hay perros en los páramos y los bosques son zonas que dejan de tener osos, dejan de tener tapires, dejan de tener venados. Entonces es un efecto muy grande, es parte de ese impacto que tiene nuestra actividad, ¿no? Estamos cambiando el hábitat. Es importante tomar en cuenta, y hay que decirlo, Ecuador es pionero en los derechos de los animales y nuestra Constitución los avala. Muchas gracias, Tatiana y Martín, por estar aquí una vez más. Nos despedimos, esto no es para jalar las orejas, pero sí para crear conciencia. Nos vemos, que tengan una excelente tarde. Les dejamos con Chef Bigote. Se fue el tiempo, chao, chao.